Ok, continuando entonces con la reflexión que teníamos sobre la primera pregunta de los tres criterios que hay que tener en cuenta para la definición, pues son los mismos criterios lógicos, ¿verdad? De la lógica tradicional, el compuesto y los elementos del compuesto, que son la materia y la forma. El compuesto, que recibe tradicionalmente el nombre de la especie, es normalmente lo que se define, y sus componentes, la materia, que en el caso de las definiciones filosóficas normalmente es el género próximo, y la forma, que en la definición se llama diferencia específica. Entonces, si eliminamos esos tres elementos, pues salimos de la definición filosófica tal como la entiende Aristóteles. Entonces, esos tres elementos siempre deben estar presentes en una definición, ya sea de la sustancia o ya sea del ser accidental. Recuerden que el ente en tanto que ente, como individuo, Pedro en tanto que Pedro, eso no tiene definición, sino que se dice de muchas maneras. Ahora, cada una de las formas del decir, ahí es donde estamos. Una de las formas del decir es, por ejemplo, que no que Sócrates, porque Sócrates eso es un nominalismo, un nombre que me abarca una totalidad. Pero cuando yo digo hombre, yo puedo definir hombre. Y cuando digo filósofo, ahí está el juego, dejando afuera las otras formas del decir, porque se dice de muchas maneras, dejando afuera las otras formas del decir, puedo arriesgarme a la búsqueda de la definición de filósofo. No solamente es filósofo, es también, qué sé yo, maestro de Platón. Entonces, no solamente es filósofo, sino que es maestro. Ahora, cuando yo defino filósofo en Sócrates, dejo afuera maestro y no dejo afuera hombre, porque hombre es la sustancia, pero dejo afuera maestro y dejo afuera todas las categorías. Y si defino profesor o maestro, dejo afuera filósofo y dejo afuera las otras categorías. En otras palabras, si intento coger todas las categorías, como la palabrita Sócrates en tanto que Sócrates, entro en un ente dinámico que es Tomás quien lo resuelve, hablándome de la materia asignada, que no es que está definido, sino más bien referenciado como realidad óntica en el espacio extramental, como realidad definida, que Tomás la hace jugar las veces del concepto, de la forma mental. Pone a la materia asignada a hacer el papel que hace la forma con respecto a la materia mentalmente hablando. Hace de Sócrates como materia asignada un determinante de la especie, pero sigue estando en el mundo de los objetos indeterminados, indefinidos, por su totalidad, por su diversidad, como materia, le llamamos en aquel momento, le llamamos objeto material, por su diversidad incontenible en una idea. Pero bueno, eso es otra reflexión. La idea aquí es que de repente cuando uno trata de definir, uno sí puede arriesgarse, como dice Aristóteles, como los accidentes son ser, se puede tratar de definir al ser accidental. Pero entonces es bueno que cuando tú vayas a definir al ser accidental, entienda que hay tres cosas. El definido con sus compuestos. ¿Cuáles son los compuestos? La materia lógica y la forma lógica. ¿Cuál sería la materia? La sustancia. ¿Cuál sería la forma? Bueno, ahí hay que ver si se diferencia en el ser que tú estás definiendo del compuesto. Entonces ahí tratar de jugar con eso sería entrar en una definición que a veces dice poco, pero filosóficamente hablando tiene que salvar lo que se llama los criterios filosóficos del decir para que haya una definición filosófica del accidente, que hay que entender, me deja fuera las otras formas del decir. Bueno, yo creo que eso está ya suficientemente manejado, aunque esto de filosofía siempre es insuficiente, ¿no? Y siempre habrá personas que nunca entienden y habrá personas que dirán que yo no me entiendo ni siquiera yo lo que estoy diciendo. Respeto es, ya no se puede hacer lo imposible, pero hay que avanzar a ver, con aquello que haya podido alcanzar un poquito lo que hemos querido explicar. Adelante. ¿Sí? Del pontificio, adelante. Bien, profe, disculpe, en la primera hora no podía estar, tenía que hacer algo en el decanato. Más o menos tengo algo y quisiera que usted lo escuche para ver cómo vamos. Entonces, para empezar, sobre lo del ser. Bien, lo que yo he escrito empieza así.
Al empezar nuestra reflexión en la clase sobre el ser y los tipos de ser, decíamos que el ser se dice de muchas maneras o se entiende de muchas maneras. Ahora surge la pregunta, ¿de qué ser estamos hablando? Para Aristóteles es el ser del devenir, el ser de este mundo y que está en los sentidos. Entonces, cuando decimos cuál es ese ser que se dice de muchas maneras, nos referimos a todos los seres, un perro, un caballo, una vaca, Pedro, Juan, etc. Por eso hoy traigo ante todos ustedes a Alexander. Alexander es un universo, es holístico. Dentro de él hay muchos otros seres. Por eso, entonces, a ese ser holístico lo llamamos el ser como ente. ¿Y qué es el ser? Ahí es donde vamos a buscar en búsqueda del quid. Entonces, Alexander, en tanto que es Alexander, es el ser primero entitativamente hablando. ¿Por qué? Porque es una realidad existente y que está de frente al filósofo. Y si se trata de atrapar la alexeidad de Alexander, la mente lo atrapa en la diversidad. Se entiende de muchas maneras. No lo podemos captar en un solo concepto, o sea, de una sola forma, sino que de muchas maneras. Pero hay que tener en cuenta, si hay un concepto primero dentro de estas muchas maneras que deja a la alexeidad. Si dejamos ese ser primero, desaparecen todas las esencias segundas, que son los otros seres. Y es el concepto de hombre. Hombre es el ser primero, esencialmente hablando en Alex. Entonces, seguimos diciendo, Alex como ser sustancial es la unión de la forma, la homoidad, el hombre, que hay en Alex y la materia, o sea, de lo que está hecho, que viene siendo. Entonces, en Aristóteles, la sustancia no es la sola materia, porque sería indeterminada. Tampoco es la sola forma, porque no estaría en lo concreto, quedaría perdido, por así decirlo. Ahora bien, la forma es lo que responde al quid del ser, es decir, la naturaleza de Alex. Y la materia es que recibe las cualidades o los 9 predicamentos, lo que hace posible que se pueda pronunciar las cualidades o accidentes en Alex. Entonces, la combinación de ellos nos da la forma, determina la materia, y la materia a su vez le da existencia a la forma. Es sustancial porque es forma materializada y sustancial, esencial también porque materia sacada de la indeterminación por la forma. Entonces, Alex como ser sustancia es la combinación tanto de la forma, del compuesto, mejor dicho. Porque sabemos que cuando veíamos, decíamos que la sustancia está en la forma y está en la materia, pero también está el ser esencial es el hombre, y lo llamamos al hombre animal racional. Tenemos animal como el género próximo y racional, o sea, el racional como especificación, accidente, diferencia específica. Bien, entonces seguimos diciendo, entonces, Alex es hombre animal racional en tanto que es esencia, filosóficamente hablando. Y es también Alex en tanto que es un ser accidentado. Ahí entramos en los accidentes. ¿Cómo hay ser en la esencia y en los accidentes entre las maneras de decir? Pero haciendo la diferencia, destacando esa diferencia, hay un ser en absoluto que no necesita, no depende de otro, existe, que es la. No se está oyendo ahora mismo, Jean-Charles. Si me escucha. Dependiendo de la sustancia. No se oye, Jean-Charles. Esos accidentes, cualidades. No se oye, hay problema con el sonido.
Jean Charles, no se oye, hay problema con el sonido. Lo que no se escucha bien, profe. No, está frisado, no se escucha. Tiene que darle un momento, a ver si continúa. Tiene que ir algún párrafo atrás, uno o dos párrafos atrás. Ok, no hay problema, no hay problema. Vuelvo. Decía, Alex como ser sustancial, voy a retomarlo desde ahí. Alex como ser sustancial es la unión de la forma, o sea, el hombre, o sea, que hay en Alex y la materia de lo que está hecho. En Aristóteles, la sustancia no es la sola materia, porque sería indeterminada. Tampoco es la sola forma, porque no estaría concreto en lo concreto, sino que es la unión. Ahora bien, la forma es lo que le responde al quid del ser, es decir, la naturaleza de Alex. Y la materia es que recibe las cualidades, los 9 predicamentos, lo que hace posible que se pueda pronunciar las cualidades o accidentes en Alex. La combinación de ellos nos da la forma de determinar a la materia y la materia a su vez le da la existencia a la forma. Es forma materializada y sustancia, ¿no? Forma materializada también y sustancia, también porque materia es sacada de la indeterminación por la forma. Entonces decimos que, entonces, Alex es hombre, animal racional en tanto que es esencia. Y es también Alex en tanto que es un ser accidentado, porque se dice cosas de Alex, o sea, las cualidades de Alex. Entonces decía, como hay ser en la esencia y en los accidentes, es decir, entre las tantas formas de decir, pero hay que destacar que hay dos tipos de seres, en absoluto y relativo. En absoluto es donde está la sustancia, o sea, que es el ser que existe por sí solo. Y en lo relativo es aquel que depende de la sustancia. Es decir, si yo digo que Alex es seminarista, el seminarista es gracias a Alex. O sea, el ser seminarista es gracias a Alex. O sea, cuando yo me refiero a Alex el seminarista, es un accidente en Alex. Entonces yo digo, usted decía que las 3 formas de decir el ser, ahí no estoy muy bien, por equivalencia o sustitución, si digo, el seminarista está comiendo, Alex o sea, está incorporado ahí, o sea, puede decir, de la manera que puede decir, Alex está comiendo, puede decir, el seminarista está comiendo. Y por unidad, adición, que usted decía, Alex es el chico o el hombre que estudia en el seminario. O sea, Alex es el hombre que estudia en el seminario. Y por separación o atracción, yo digo que los seminaristas están jugando fútbol, Alex siendo seminarista, yo creo que más o menos entra ahí. Es todo lo que tengo, profe, en cuanto a esa. Ya. Bueno, y tendría un 90 de 100 en mi percepción. Está muy bien. ¿Qué corregiría yo ahí? El concepto de definición de Alex. ¿Me están escuchando? Sí, entonces, el concepto de definición de Alex sería un poco lo que yo corregiría, porque Alex no es definible. Alex es un nombre propio. Alex se dice de muchas maneras. Entonces, lo que es definible serían las formas del decir. Si tú dices, por ejemplo, ¿quién es Alex? Tú dices un seminarista. Bueno, ahí entonces sería un ser segundo. Si dice que Alex es un hombre, sería un ser primero. Entonces tú puedes definir seminarista y puedes definir hombre, pero no puedes definir Alex. Entonces, Alex realmente es un concepto que se dice de muchas maneras y tienen que entrar todas las maneras si lo quiere definir. No puede dejarme ninguna fuera. Y si entra en una de las formas del decir, por ejemplo, dice Alex ex seminarista, se quedó afuera el ser amigo. Entonces tú vas a definir al seminarista, no al amigo. Entonces, al quedarse fuera, Alex no es solo el seminarista, Alex también es el amigo y mil cosas más. En ese sentido, el Alex en tanto que Alex
no se define ni con el accidente ni con la sustancia, simplemente a la luz de Tomás de Aquino, tú te vales de una persona indefinible, una totalidad holística que se llama materia asignada y convoca lo que se llama una idea genérica. En este caso, hombre, si convoca, si quiere definir la sustancia, o seminarista, entonces, pero dejándome la indeterminación, ¿verdad? Ahí, como materia asignada, como si fuera individuante de un género, pero no es, propiamente hablando, un concepto fuera de lo que se llama el objeto, no un concepto lógico, como se entiende, sería un concepto, un concepto nociológico. Bueno, no es el tema. Pero la idea es esta. No hay definición de Alex, no hay definición filosófica del ente en tanto que ente. Hay búsqueda y hay tratamiento, y es el tema primero, es la filosofía primera, eso es lo que busca, la identidad del individuo, y con lo que se encuentra es que es inidentificable, inindefinible, no se puede determinar, se puede nominar, ponerle un nombre, pero no se puede nocionalizar, reducir a un ser, reducir a una forma de ser. Claro, si estas son respuestas aristotélicas, si fuéramos a la respuesta tomista, Tomás te lo arregla diciendo un ente de primer modo. Alex, yo lo puedo precisar filosóficamente diciendo que es un ente que se dice según los 10 géneros, o sea, es un ente de primer modo. Decir ente de primer modo es meterse en el problema de que se dice de muchas maneras, pero al decir ente de primer modo, entonces es una realidad que en sí como objeto me individualiza el género que yo estoy utilizando, que si es el género hombre, entonces es un ente, el ente de primer modo es un concepto que implica la realidad más lo que hay en la mente, la realidad intramental con la realidad extramental. Bueno, entonces fíjate que al final, por lo menos para ti lo que interesa es que no es lo mismo definir a Alex como Alex diciendo que es seminarista que definir al seminarista que hay en Alex. Ya y sí, hasta ahí es que hemos llegado. Definir al hombre que hay en Alex y definir al seminarista o al amigo que hay en Alex. Pero definir a Alex, eso no tiene definición. Eso es lo que quería de alguna forma señalar. Tiene mención, pero no tiene definición. Lo mencionamos. Ahora en cada mención la podemos definir. Pero la mención de Alex en tanto que Alex, eso no tiene definición. Es un nombre que me abarca como una sombrilla muchas formas del decir. Todo lo otro yo lo apruebo, está muy bien dicho y bien defendido. Ajá, en el Redentor y Master, atrás. Se frizó. Ramón, también a ver si me puede decir así, corre, tenga mano de disposición. Como se está frizando, tiene que repetirme otra vez. Yo también quisiera exponer la respuesta, a ver si me puede corregir. Adelante. Adelante. Bien, pues en la clase hemos visto un poco de lo que se ha hablado, que el ente en tanto que ente, o sea, el ente como sea, Recuérdame el nombre tuyo. Ramón Emilio. Ramón, adelante. O el ser en tanto que ente, como se ha dicho, que es cualquier realidad. Para eso yo he traído, pues digamos aquí una realidad, un ente, que yo por aquí ya como se conoce este ente, este ser, es una memoria, pero yo le llamo fresita. Le llamo fresita porque, por ejemplo, aquí siempre pues me la piden prestada, pero
tengo varias memorias. Entonces, cuando vienen a pedirme la memoria, me dicen, mira, tengo un documento en fresita, porque así es que la puedo distinguir con eso. Entonces, así ya como se ha dicho que se señala un poco para diferenciarla un poco de lo que es universal, porque existen varias memorias. Entonces, en ese contexto, se podría decir que fresita es ente en tanto que está en mi realidad, en tanto en que yo puedo usarla. Se frizó. No se oye, no se oye. Se frizó, se frizó. Sí, también así, en varios sentidos, puedo definir a fresita. O sea, está una envuelta en madera, que tiene una tapita así y todo eso. Entonces, sería también en el sentido de lo que está un poco compuesta, que ya sería lo que es la materia y la forma. La materia y la forma. En tanto en que materia y forma hay una unión en el mismo compuesto. En el mismo compuesto, que sería, por ejemplo, lo que se tiene, que digamos así sería más artificial, porque ya es madera y aquí tiene un plástico. O sea, la memoria está en lo que yo entiendo que es, que esté envuelta en ella misma, con ese sentido. Y también en lo que es el sentido de la sustancia. En cuanto a la sustancia, tiene por lo menos que verse, porque sí, gracias a la materia, que es la misma existencia para Aristóteles, la misma existencia de la materia. En cuanto a la materia, tiene lo que es la sustancialidad a la forma, y a la forma a la esencialidad a la materia de un carácter esencial, en ese sentido de fresita. Y también, si no, viendo que se transforma un poco, por lo que tanto existe bien a la materia. Sin la materia no habría ya entonces fresita, no habría freseidad en este sentido. Por eso Aristóteles afirma que se dice de mucha manera cuando se identifica mejor el ser, cuando se identifica mejor el ser. Y así también, pues un poco con lo que es el identificar el ser primero, que con el ser primero ya todo lo que son los seres, se le quita el ser. Si se le quita digamos así, si se le quita lo que es a la memoria, si se le quita, el quitarle la freseidad ya no sería entonces, memoria, porque ahí entra lo que es la Bien. materia. Ok. Vamos a ver. Entonces, Ramón, Sí. no sé si puede escuchar bien, pero yo creo que es suficiente por ahora. Tiene que precisar mucho. Y tiene que identificar las preguntas y tiene que buscar ayuda en tus compañeros si quiere pasar el examen, porque tampoco tendremos mucho tiempo de precisar. En principio, el concepto de fresita es un nombre propio, y fresita en tanto que fresita no es definible. Fresita no tiene materia ni forma en tanto que fresita. Habría que buscar un elemento de la definición. Uno de ellos podría ser el nombre de memoria. Podría ser como un nombre genérico, ¿verdad? Sería definir memoria como si hiciera la base de sustancia, ¿no? Sustancia en sentido artificial, aunque no es sustancia, pero
Aristóteles juega con esos términos. Podríamos jugar con el nombre de memoria. Ahora bien, la materia y la forma. ¿Cuál sería la materia no de Fresita, sino de la memoria, de esa memoria que se llama Fresita? ¿Cuál sería la materia? Sabiendo ya que su género, su especie o su esencia sería memoria, no Fresita, sino porque Fresita se dice de muchas maneras. Entonces, la materia, tú identificaste por un lado madera. ¿Está hecho de madera? Sí, está Además de la madera, ¿qué otro material tú identificas? identifico también lo que es la madera y también el plástico que tiene. Tiene plástico. ¿Y qué más tiene? Aluminio. Cobre. Latón. Bueno, pues bien, fíjate que la materia no es uno, sería como el grupo. Entonces, la totalidad de todo eso, madera, cobre, plástico, la totalidad, sería la materia, una materia, no tres materias. La materia es la diversidad indeterminada que implicaría todos esos elementos de una unidad que se llama, que recibe el nombre formal de memoria, en este caso, ¿no? Entonces, memoria es la forma esencializada o sustancializada gracias a la materia, donde esa materia encontramos componentes, madera, plástico, cobre, entre otros. La materia es la indeterminación sustancial y esencializadora, mientras que la forma, que sería ¿cómo se llama? La memoria, sería la forma esencializadora de esa materia. Ahora, otra cosa sería Fresita. Fresita, además ¿cómo se llama? De memoria, siempre me falla la palabrita memoria. Además de memoria, ¿qué otra cosa es? Entonces no me puede decir plástico porque eso es parte de la materia, ni me puede decir madera. Sería, qué sé yo, propiedad mía, sería pequeña, grande. Tendría que encontrar otro accidente para entrar en el tema de los accidentes. Que no lo confunda con la materia, ni lo confunda con las formas. Entonces la forma esencial sería memoria y la materia sería los componentes, madera, plástico, cobre, en su caso. Los accidentes ya serían otras propiedades. Ahora, el ser primero, en tanto que Fresita frente a mí, el ser primero es Fresita frente al filósofo. No el género, no la memoria frente al filósofo, sino que el ser primero sería Fresita frente al filósofo. Otro ser primero sería la memoria de frente a los accidentes. Otro ser primero. Los accidentes, que es mía, qué espacio ocupa, dónde está, cuándo tú la adquiriste, serían el ser segundo de frente a la memoria, que es el ser primero. ¿Qué es el ser primero? Memoria sería el ser primero de frente a los accidentes y Fresita sería el ser primero de frente al filósofo. Ahí habrían dos seres primeros, la esencia de frente a los accidentes y el ente de frente al filósofo. El ente, tanto que ente, es indefinible, pero es un conjunto de decires donde hay un ser primero que es la esencia. La sustancia le viene de la madera, el plástico y el cobre. Juntos forman la materia que le da la sustancia le da la sustancia a la memoria. Y la memoria es una forma mental que le da la esencia, al compuesto. Cuando la materia, que son las tres juntas, reciben la forma memoria, entonces sale de su indeterminación y dándole la esencia, la esencialidad. Bueno, entonces tiene que precisar eso, ¿no? ¿Qué es la esencia? ¿Qué es la materia? La materia serían las tres juntas.
La forma sería el ser memoria, que se convierte en esencia. Fresita sería el ente en tanto que ente, junto con sus accidentes. Entonces, y el ser primero sería tanto Fresita en un sentido, como la memoria en tanto que es esencia, no forma, sino esencia, en otro sentido. Nada, entonces tiene que precisarlo y conviene que lo discuta con tus compañeros antes de defenderlo. Gracias. Está bien. Bueno, nada, nos quedan 5 minutos, no se puede seguir forzando. Seguiremos entonces con su examen el próximo encuentro y después entonces continuaríamos después de su examen con el tema de clase. Pues nos vemos, si Dios lo permite, en la próxima semana. Adiós.